tratar de cuestións concretas que se puderan plantexar tanto dende esta propia mesa como por parte do público en relación coas conferencias que hoxe tivemos ocasión de atender. Por lo tanto, divulgación, protección e outros. De acordo? Vou empezar casi suxerindo aos membros da mesa que me acompañan que tomen a palabra sobre algunha destas, bueno, sobre algunha desas dúas liñas moi específicas e a terceira, que xa digo, é máis libre. Se así non o fixeren, entón eu preguntaríalles directamente, pero penso que sería mellor que motu propio, pois algúns dos que aquí estades, que tedes acreditada unha locuacidade suficiente e unha capacidade, sin dúbida, pois que xa tomara desa iniciativa. De acordo? Ben, quen quere falar? Jordi Esteves, sabía. Yo, como outsider, y siento no falar galego, pero a lo mejor sale alguna catalanada y pido disculpas entonces, si no me entendéis. Bueno, como outsider y sobre todo porque he trabajado los últimos 20 años en lo que se tendría que llamar más propiamente la Nova Galicia, que sería Argentina, por la cantidad de gente de aquí que hay allá. Bueno, estoy encantado de haber participado en esta primera jornada y ver un poco lo que aquí se ha dicho desde esa perspectiva, desde una persona que viene de fuera y hay cosas que me han llamado mucho la atención, ¿no? de todo lo que se ha dicho aquí, en función también de lo que se trata de aquí, de la divulgación, del conocimiento científico. Es decir, no hay divulgación si no hay conocimiento científico. Entonces mi pregunta es, desde fuera, ¿qué tipo de conocimiento científico estamos haciendo? Yo estoy en Palma con una de las ponencias que he oído y que es muy cercana a una charla que hemos tenido la semana pasada en Cataluña. Es decir, la pregunta mía es, ¿qué tipo de conocimiento científico estamos haciendo o al revés? ¿Qué tipo de conocimiento científico haríamos si no se hubiera producido el corte que se produjo en el 36-39? La pregunta es, ¿estaríamos haciendo el mismo tipo de conocimiento científico? Porque evidentemente si produjéramos un conocimiento científico distinto, estaríamos dando una divulgación distinta. Entonces, ¿qué estamos dando a divulgar en función de lo que estamos produciendo? Y claro, hay muchas cosas en el aire. Cuando he visto también en otra comunicación un edificio así redondo, con un recinto en el centro y me pareció entender que se interpretaba como un enterramiento. Claro, desde el Mediterráneo yo diría eso es una cabaña de viña. Entonces, ¿por qué se interpreta como un enterramiento cuando no hay muerto? ¿En función de qué esquema, de qué modelo? Si no se hubiera interrumpido esa línea que yo he visto que también empalmaba con la línea de la etnoarqueología que también se inició en Cataluña y en otros muchos sitios, ¿qué referentes estaríamos utilizando? Y luego, ¿qué conocimiento estaríamos divulgando? Porque parece que estamos divulgando un conocimiento. Ramón hablaba de mirarse el ombligo, muy académico, y estamos describiendo cerámicas, estamos describiendo tipologías cerámicas, divulgando unas secuencias de tipologías cerámicas que a la gente en general yo no sé si realmente les importa demasiado. Estamos divulgando medidas de edificios circulares, estamos divulgando paredes que van por debajo, por encima, que si se mete una cerámica arriba o abajo. Realmente ¿qué tipo de conocimiento histórico estamos dando? ¿Quiénes fueron los que hicieron esto? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué no cambiaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no se fueron? A veces digamos, hacemos un tipo de conocimiento científico y cuando dice, ahora divulga. Entonces recurrimos a unos modelos que hemos heredado sin repensarlos demasiado, o recurrimos a una imaginación exorbitante, o recurrimos a unos conocimientos banales, son cazadores, o según la moda,
a veces decimos son cazadores, al cabo de unos años se impone la moda americana, decimos no, eran carroñeros, luego vuelven a ser cazadores. Estamos adoptando modas foráneas de interpretación de un registro que en realidad no nos dice nada. Enterramiento sin muerto, ¿por qué decimos que es un enterramiento? ¿Qué modelo hemos utilizado para decir que era un enterramiento si no había un muerto, ¿no? O que es un ritual? ¿Por qué hacemos una diferencia entre lo ritual y lo cotidiano doméstico? Entonces, a mí me parece que, digamos, estamos produciendo en cierta forma, o en cierta parte, un conocimiento científico por una rutina histórica que nos vino impuesta por una ruptura determinada, y estamos produciendo una divulgación a veces banal, a veces irreflexiva, a veces puramente imaginativa. Y hay una ruptura entre esas dos líneas, entre lo que estamos divulgando y lo que estamos, digamos, haciendo para nosotros mismos. Y a veces divulgamos para la gente de fuera lo que es el sistema de producción de conocimiento que debería ser interno, es decir, las tipologías. A la gente que le importa la tipología. Si no sabemos, pues decimos, sí, comían vaca, ovicáprido y cerdo. Bueno, eso desde hace, ¿cuántos? 6.000 años estamos haciendo lo mismo, y comiendo lo mismo, y pescado, y ¿cuál es el...? ¿Por qué cambian una cosa a la otra? ¿O por qué dejan de comer? ¿O por qué...? Ese es el tema para mí. Y visto, claro, desde fuera, y evidentemente no es una crítica concreta, sino que es un planteamiento general que podríamos reproducir a toda la península. ¿Puedo responder? Bueno, yo no sé a qué te refieres con lo que podría ser, con el corte en el año 36-39, claro, en el año 36-39 se cortaron muchas cosas, lamentablemente. Pero no, yo creo que hacer futurismos o suposiciones sobre lo que pudo haber sido y no fue, no creo que nos lleve a ninguna parte. Yo creo que la arqueología se parece mucho, no recuerdo quién lo dijo, pero se oye por ahí mucho, se parece mucho a una investigación criminal, solo que llegamos al sitio del delito con varios milenios de retraso. Lo primero que tenemos que hacer es un registro riguroso. Yo tampoco soy partidario sé que son un rollazo las tipologías, sé que es un rollazo todas las analíticas que hay que hacer, pero no se me ocurre otra manera de restituir o de reconstruir el lugar del crimen que registrando absolutamente todo lo que hay. Una vez que lo tenga registrado o tenga registrados muchos espacios como ese, podré elaborar hipótesis, podré confirmarlas, podré no confirmarlas. Pero vamos, a mí es que es una cosa que me parece que el registro en arqueología, y cuanto más riguroso, no tiene vuelta de hoja. Y con el tema de la divulgación solamente quiero ser muy breve. La divulgación, o sea, sí, todos podemos divulgar y ahora que tenemos la red a nuestra disposición, pues más fácil todavía. Pero la divulgación, quien la hacen, la deben hacer, son las administraciones y las instituciones. Y para eso hay una normativa que obliga a entregar pues, unos informes, que obliga a realizar unas memorias y que, lógicamente, lo que tenía que hacer es publicarse, porque yo malamente puedo hacer ninguna comparación si, como decía Antonio, nada más que conozco de oídas las cosas que están pasando. Tengo que verlas, tengo que compararlas, cotejarlas, y después podré ponerme a trabajar. Cuantas más conozca, evidentemente, más base voy a tener. Que, por supuesto, va a haber un margen para la especulación muy grande. Sí, los arqueólogos trabajamos con lo que trabajamos, con desperdicios, con basuras, con objetos perdidos. Evidentemente, no es una muestra estadística. Pero bueno, pueden sacarse unas probabilidades mayores o menores. Y es que, sinceramente, no veo otro camino. Decía lo de la publicación y las instituciones y la administración porque además están engarzadas. Es muy distinto que tú sepas que tu informe va a quedar metido en un cajón o tu memoria va a quedar metida en un cajón a que sepas que te la van a publicar. ¡Ay, caray! Entonces sí que iba a entregar una memoria como tenía que ser, cuando todos vieran el trabajo que hizo. Pero como no se hace, pues caemos en eso. Comodidad de tal, no se hace y no conocemos los datos. Y yo insisto, o sea,
puede construirse lo que se quiera. Yo no estoy echando nada atrás, pero desde luego que en lo que nos basamos es en el registro de las huellas que quedaron, no nos queda otra. Yo no veo, desde luego, otra manera de afrontar la arqueología. Mirad unha cousa, pediríamos a todos os membros da mesa redonda que ciñades o máximo posible as vosas intervencións para dar lugar tanto a que todo o mundo participe dentro da mesa, como tamén que teño a idea que tamén o público poda participar. E logo simplemente recoller un pouco das vosas intervencións que entendo que Jordi Estevez está a propoñer unha arqueoloxía máis imbuída desde un punto de vista teórico, unha arqueoloxía máis antropolóxica, incluso entendo que alguna crítica concreta que fai iba un pouco nesa liña. Non necesariamente debería ser contradictoria con unha arqueoloxía máis, por eso digo, máis quizás acumulativa ou rigurosa no rexistro como plantexa Juan Naveiro, por máis que tenga habido moito debate sobre esta cuestión. En todo caso, me parecen dúas posicións bastante clarificadoras. E logo, quería darlle aquí a palabra directamente, quizás estou sendo tiránico, quizás aos dous historiógrafos, os dous que se centraron máis na historiografía, e propúñalles un pouco a pregunta, recollendo a pregunta, o guante lanzado polo outsider catalán, de si realmente estimades que a ruptura do 36-39 foi decisiva na configuración da arqueoloxía actual, ou si, como parece que suxeriría Antonio La Peña na súa intervención, habería unha segunda ruptura. Non sei se queredes ir por aí, se non queredes, oi, por suposto, estou libre. Non vou ir por aí, porque aparte, bueno, creo que xa falei da abondo pola mañá e vou falar de outra cousa, vamos. Claro. No, eu, no tocante as intervencións de Jordi e de Juan, home, estou totalmente de acordo cos dous. O que pasa é que estamos, claro, misturando moitísimos temas, non? Non me vou explayar, vou citar 4 ou 5 cousas que así tamén se pode debatir. Eu creo que a publicación dos resultados científicos é unha necesidade ética da arqueoloxía, non? Como práctica xeral de coñecemento, eso no eido da comunidade científica, e despois a divulgación e a difusión é tamén outra necesidade ética, non? Do punto de vista social, porque eu creo que a arqueoloxía é unha práctica social no presente, non? Doutra volta, só se pode facer divulgación con moitísima investigación, e estou totalmente de acordo con Juan Naveiro, non? Eu nese sentido estou totalmente de acordo. Lógicamente, na nosa divulgación non podemos ir aí de pontificando o que somos donos absolutos da verdade, non? E hai que respetar un pouco a multivocalidade. Eu sempre contaba aí unhas anécdotas, bueno, nos íbamos de monitores nunhas rutas de espazos naturais a visitar paisaxes arqueolóxicas durante unha fin de semana, non? Ao longo de moitos anos, entón había xente con distintos grados de formación, non? E os condutores do autobús, do microbús que nos levaba dun lado para outro, o condutor do autobús é todo un xénero, non? Igual que o que se dice que o taxista sempre escoita a cope, non? Pois os condutores de viaxes arqueolóxicos tamén son unha mina, non? E unha vez, pois, tocoume o antigo chofer dos Suaves, non? Todo un personaje, e entramos ali e o tipo, pois, enriba do picadero do coche, pois, tiña un libro de Humberto Eco, non? O tipo aí, moito nivelito, non? E el comentaba despois o acabar a actividade e me dicía, oye, mira, que eu quero bibliografía un pouco decente, non está toda borralla que botan nos quioscos e tal. Non, el era consciente dun conhecimento científico riguroso, pois moi positivo, etcétera, etcétera. Bueno, pois o arqueólogo ten que respostar a esa necesidade, non? Que pasa outra fin de semana seguinte, pois o condutor era totalmente diferente e o tipo quería ir a San Cibrán de las cos colegas e cunhos yanquis, pois a poñerse ali de todo en plan Iker Jiménez, en plan celtismo, o sea, tamén me pediu bibliografía, pois que ya caese ben, non? Entón eu, que vou ir de positivo, vou ir de ultracientífico ou vou ir de divulgador, non? Pois teño aí que aceitar un pouco o discurso as distintas necesidades, porque esa é a batalla que ten que xogar a arqueoloxía, é dicir, ou estamos no mercado ou non estamos no mercado, ou estamos no mercado editorial e das ideas, ou o oco que deixamos, porque os arqueólogos máis academicistas, pois, rexeita totalmente a divulgación como práctica, pois aí están os resultados. Na sociedade está máis interesada noutros discursos que non sexan os arqueolóxicos, porque son un coñazo, non? E é certo. E para min, claro, lógicamente, a divulgación tamén é unha cuestión de vontade arqueolóxica e de vontade política. Aí tamén podemos entrar no tema das administracións, etcétera, etcétera, non?
E despois no tocante a divulgación, pois é verdade, moitas veces, pois, cando hai que facer unha sinalética nun castro, pois botamos mando o recetario dos últimos 30 anos, facer un panel aí super estático e tal, e xa cumplimos. Ou cubrir ese baleiro pois con innovacións tecnolóxicas, facemos un 3D aí moi bonito, moi total, pero que está totalmente baleiro de contido, non? O sea, eu creo que é un tema tamén para debatir. E despois o tema de se en arqueoloxía falamos, ou de arqueoloxía contrafactual, de lo que pudo haber sido e non foi, home, en arqueoloxía falamos tamén de lo que pudo haber sido e foi, non? O sea, é dicir, eu creo que é unha condición epistemolóxica de arqueoloxía porque a facemos desde o presente, non? E, bueno, e despois do tema historiográfico, pois xa che toca a ti, creo. Non, a verdade é que non xa non quedará por decir, en realidad está todo dito. A respecto da divulgación, simplemente decir un par de cousas, porque me atañen directamente, dado que estes momentos, como non investigo, non me deixan investigar, pois entonces dedícome un poquinho máis á divulgación que outra cousa. Podo asegurar que a divulgación é francamente difícil. Francamente difícil por unha razón, porque a alta divulgación, digamos, é máis sencilla, pero a divulgación para que entenda todo o mundo, para que todo o mundo comprenda o que está facendo, digamos, o traballo do arqueólogo. É dicir, vender o traballo do arqueólogo e dicir, bueno, nós traballamos en este campo e somos útiles para isto. Sobre todo os que traballamos ou os que temos algún tipo de relación coa arqueoloxía, con intervención en arqueoloxía urbana, que molestas a moitísima xente. Entonces a esa xente tens que devolverlle esas molestias en forma de información. Tens que demostrarles que iso que estás a facer, ou que están a facer colegas teus, digo polos medios de comunicación, o que están a facer colegas teus, é algo interesante, que a eles lles va a servir para algo. Entón tens que devolverlle eso, información, divulgación, pero de divulgación sencilla que poda entenderla todo o mundo. Porque se non facemos eso, o problema é o que comentabas ti, que caemos nas redes das parapsicólogos, dos Iker Jiménez e compañía. Por qué? Porque eles non lles interesa, non teñen os problemas éticos ni morales ni nada polo estilo que podemos ter os demais, e eles fan negocio. E fan un discurso evidentemente moi atractivo, ¿sí? Moitísimo máis atractivo, e engañan a moitísima xente. Entonces, o problema principal, insisto, é ter o nivel de conocimientos, o nivel suficiente de conocimientos que te permita aillar os temas básicos que é o que en realidade o que lle importa a xente. A xente non lle importa se a tipoloxía de cerámica era desta forma ou era de outra, ou se tiñan as a dereita os cacharros ou tiñan as a esquerda. A xente o que lle importa é dicir quenes eran os que facían esa, como facían, de que vivían, quenes eran, se teñen algo que ver con nós e cosas polo estilo. Cosas tan simples. E iso realmente é o difícil. Por lo menos o que me resulta a min difícil, pero eso que realmente lle interesa a xente, o que decía Jordi é real. Nos poden interesar digamos, o registro arqueolóxico, nos pode interesar como científico, como técnicos, nos pode interesar pois as tipoloxías cerámicas, e tal, pero a xente, o común dos mortales, o que lle interesa en realidade é o mundo real. É dicir, quenes será esa xente, que realmente é o difícil. A mí cando me preguntan, moitas veces non sei que contestar, é dicir, hombre, quenes eran estes? Se eran antepasados nosos, hombre. Ou a pregunta na transición da guerra, digamos, durante a guerra civil, notouse un cambio? Pois claro que se notou un cambio. É dicir, como vamos a discutir o que é evidente. É dicir, é absolutamente evidente, claro que a arqueoloxía e todo o mundo cambiou e mudou. E nos anos 90 parece bastante evidente que, home, un cambio, digamos, unha ruptura non hubo, pero que hubo digamos, unha falla. Eso é evidente para calquera que simplemente que revise a información arqueolóxica. É dicir, houve moita, como dicía antes, houve moita opinión, pero houve moi pouca información. É dicir, entre outras cosas, porque as liñas de divulgación, as revistas e as publicacións que estaba facendo a Xunta de Galicia das excavacións arqueolóxicas, algunha delas pusen aí nas diapositivas, todas esas quedaron interrumpidas cando chegou o comandante mandou parar, e desde ese momento prácticamente non se ten publicado nin un solo informe, nin unha sola memoria de excavación. Claro, se non hai información, dificilmente podes ter os elementos de xuicio para poder facer divulgación. É absurdo, é dicir, como vas divulgar algo que non coñeces? Es que como estaba aquí el micrófono lo he cogido yo. No es otra historia. En una mesa redonda, cuando ya casi todo estaba dicho, yo recuerdo que el último de los intervinientes miró a la mesa, miró al público y dijo, preguntas. Antes de eso, sí me gustaría destacar, y lo veo
desde fuera y desde dentro. Cuando se hacen, y me parece que Juan ha puesto un poco el dedo en la llaga, cuando ha dicho que las memorias se guardan en los cajones. El hecho de que se guarden las memorias en los cajones nos debe alertar a todos. Es decir, yo soy partidario de la divulgación y que la sociedad y hasta los Iker Jiménez decidan lo que quieren decir. Dejemos libertad y que colaboren en la medida de lo que puedan con aquello que queramos decir. Desde luego, lo que no puede ser es que la ciencia sea un monopolio de los científicos para los científicos. Eso tampoco. Sentada esta base, ¿qué pasa el día que se queme, que desaparezca? Es decir, hemos hecho una excavación arqueológica precisa, costosa, y la hemos guardado en un cajón, y si se quema, si alguien la sustrae, ¿qué hacemos con eso? Es decir, yo creo que ya, al margen de una necesidad ética del científico a la hora de plantear una excavación y su divulgación y la realización de una memoria en condiciones, dentro de poco, al paso al que vamos, va a tener que salir una nueva disciplina científica que va a ser el archivero de la arqueología, el que se mete en los cajones para explorar todos aquellos datos que son de interés. Me parece que estamos en una situación peligrosa, y Juan lo ha dicho, tenemos una red. Me parece alarmante, y así como, por ejemplo, en Cataluña hay una iniciativa en materia de etnografía, de registro de todos los datos comarca por comarca, creo que ese dato todavía no lo tenemos, ya no en la etnografía, sino tampoco en la arqueología. Es una necesidad, y desde luego, pues si algo tengo que decir, poco, porque me parece un sacrilegio que yo abra la boca en esta mesa, es esto, poner de manifiesto que estamos en una situación de absoluto riesgo de que en cualquier momento se queme un papel viejo, se pierda, se estropee, se nos deshaga por la humedad en las manos, se llene de polilla cualquier historia, y que perdamos todos esos registros, todo este trabajo de todos estos años publicado por publicar, nada más. Queredes que vos conte simplemente unha anécdota pero moi reveladora. Ano 1974, Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Xeografía e Historia, nun aula en clase de primeiro de prehistoria con Alonso del Real. Unha especie de mesa redonda que non quería, como ele non lle gustaba dar clase, pois falábamos entre todos, non? Bueno, queredes saber que estábamos falando exactamente do mismo que estamos falando ahora? Exactamente do mismo, do problema que había da falta de publicación das memorias e toda esa historia. É un problema estrutural, sin duda. No que se refire á divulgación, brevemente eu penso que podemos falar de tres niveis. Unha vez que se fai unha intervención arqueolóxica, hai a necesidade de entregar nun prazo establecido unha memoria. Isto é unha obriga. Logo, unha vez cumplida esa obriga, ou simultaneamente, se pode facer unha publicación ou varias publicacións de tipo científico. Isto o considero convinte e necesario. E logo teríamos a realización de exposicións ou de publicacións orientadas á maioría da xente, sería o que se podía chamar estritamente divulgación, e isto sería o ideal. Desafortunadamente, ás veces, nin siquiera se cumple coa primeira parte, que é a entrega de memoria. Xa non digo o proceder ás publicacións científicas é o último paso. Eu penso que, claro, o terceiro nivel, o da divulgación para o gran público, se non se ten reflexionado en publicacións científicas e se non se ten ordenados datos nunha memoria, é moi difícil, sin especular, claro. Eu quería decir unhas palabras tamén, porque xa que me sentei aquí, pues polo menos decir algo. Bueno, eu xa me deixaron moi pouquiño que decir, a verdad, porque con tanto especialista no tema, os que somos así un pouco de nova, non sei como decir, de achegamento, pois non temos tanta xa, pero de feito, sí. Non temos tanta experiencia neste ámbito. O que pasa é que eu penso que se deixaron dúas cousas importantes por decir, non? Sobre todo a primeira, que a falta de divulgación retrasa moitísimo, encarece a investigación, non? É dicir, se
Si fulanito investiga por un lado e menganito polo outro, a sociedade repercute en un encarezamento desta investigación. Non se está facendo un ben público, sino que se está facendo unha actividade individual, fora da sociedade, prácticamente. Entón, este é un factor que socialmente hai que ter moi en conta, non? Que non nos podemos permitir que si fulanito de tal partido ou menganito de outro partido. Ten que haber uns mínimos de profesionais, que se falou de ética tamén, que todo o mundo se aplica, non? Hoxe aquí, en ese sentido, sí que estamos na edad medieval, non? É unha cousa que hai que superar, non? E despois estou moi de acordo co enfoque antropolóxico de que a arqueoloxía, aparte de divulgala, ten que servir para coñecernos socialmente, como evolucionamos no tempo, como sociedade, incluso chegar a compararnos, non? Ver si realmente estamos evolucionando ou estamos degenerando, non? Incluso. Sí, yo voy a contestar a algunas cosas del último que se ha dicho, porque parece que fuera de Cataluña todo el mundo en el resto de España tiene una idea bastante mitificada de lo que es Cataluña, y luego pasa lo que pasa con las cercanías y nadie se explica cómo ha podido pasar. Es decir, yo creo que, primero, la historia de la arqueología tiene muchísimos puntos en común en toda la península, y sobre todo en estas periferias que un día despertaron de un sueño casi eterno. Galicia era una que despertó casi al mismo tiempo que la Renascença catalana. Entonces, hay cosas de la historia de la arqueología que tenemos muy en común. Hay realidades actuales o subactuales de la arqueología que también tenemos en común. Las memorias no se publican en Cataluña, no sé quién ha contado algo así, pero están en los cajones a punto de quemarse igualmente, en edificios antiguos con mucho combustible como para servir para dar más humo. La desaparición de los aficionados es otra cosa en común con la historia de la arqueología reciente, ¿no? Y se hizo unas nuevas leyes de patrimonio que dejaron fuera no solo a los aficionados, sino a muchos profesionales. No por nada yo estoy en una especie de exilio arqueológico de Cataluña. Es decir, yo no he trabajado en Cataluña desde hace bastante tiempo. Pero en cuanto a lo de la arqueología y lo que se dijo casi como contestación de lo mío, a ver, una cosa son las memorias, creo, de consumo interno y de producción de conocimiento, que eso está claro que hay que hacerlo, y otra cosa son las memorias o la divulgación de consumo externo. Me parece pero el problema no es que no necesitemos datos fiables, fiabilizados, con todo el rigor necesario, y si es necesario datar, porque hoy se puede datar un granito de polen que está debajo de un megalito. O sea, no se puede decir ya, no se puede datar porque no hay materia orgánica. No, sí, se pueden datar los granitos de polen hoy en día. Entonces, claro que hay que hacer el trabajo muy riguroso y muy meticuloso, e incluso explicarle a una persona que llega por el museo lo que es el efecto reservorio. Bien, pero hay otro objetivo, y ese es el que científicamente no nos metemos con él. Es decir, hay un objetivo que también necesita unos datos rigurosos, necesita un tratamiento riguroso, necesita una teoría rigurosa también detrás, y esa es con la que no nos enfrentamos, porque estamos satisfechos diciendo esta cerámica tiene esta decoración, pero no hacemos un análisis de pasta para saber a cuántos kilómetros la iba a buscar la gente esa cerámica, o cuánta leña necesitaba esa gente y quién la fue a buscar esa leña para quemar y para hacer tantos tiestos de cerámica. O estos fragmentos que están aquí rotos, si están rotos y faltan, esto es basura, no es una ofrenda funeraria. Entonces, esta reflexión yo no la veo, es decir, o la veo muy poco. Y eso es lo que yo planteaba. Es decir, claro que necesitamos datos rigurosísimos. Hay que hacer análisis del contenido de la cerámica para decir esto es un cacharro para beber cerveza o lo que sea. Pero es ese tipo de datos, no el otro tipo lógico, que hace 30 años que estamos con el mismo dato. Voy a volver a contestarte, pero bueno, no es... Bueno, aunque tú digas que estamos igual más o menos que en Cataluña, yo no creo que sea así, sobre todo a un nivel muy claro. Como dices tú, hay que programar las cosas. Aquí hay una falta de programación total. O sea, no hay proyectos seguidos por profesores que creen equipos y que
perduren a lo largo del tiempo y se coordinen con los demás. Eso aquí no existe. Y luego una cosa que quería decir respecto al registro de materiales, y tiro piedras contra mi propio tejado porque ahora estoy en la arqueología privada, lo plantean la arqueología que se está haciendo, la arqueología de gestión. Claro, las empresas, los autónomos, ven la arqueología como un medio de ganarse el cocido, las habas. ¿Cuál es la manera mejor de rentabilizarlo? Pues, evidentemente, coger las pelas y dedicarle el menos trabajo que puedas, claro. Si no tienes que ver materiales, pues no los ves. Si no tienes que hacer un registro de la estratigrafía, nada. Te ponen escuetamente lo que se hizo durante el trabajo de campo, las UES, no sé qué más, y tal, pim, ahí va. O sea, y eso hoy en Galicia es muy grave. No hay instituciones, y en Cataluña sí, tendrás que reconocerlo. Yo creo que vamos. O sea, no sé, pero si quieres nos ponemos a decir uno y otro museos e instituciones de un lado y del otro. El Museo de Cataluña lo han eliminado. El Museo de Arqueología de Cataluña. Eso para... Ah, vale. No sé. Yo pensaba. Es 23 Sí. Vale. Antes de hablar de que España se rompe claramente, ya que estamos juguetones, pues vamos a seguir dándonos caña, ¿no? Como arqueólogos. Y a ver, la arqueología es un discurso, lógicamente, que hacen los arqueólogos, que están organizados en un gremio arqueológico. Entonces, claro, todos sabemos cómo nos comportamos los arqueólogos en Galicia. Yo creo que es universal en todo el mundo, ¿no? Que si yo tengo, aquí se habló de secuestro de materiales, de realidades que todos hemos vivido, es decir, de que, bueno, pues uno tiene un material de una excavación, no se los deja a otros compañeros, los de la escuela de tal andan a la gresca con los de la escuela de tal, o sea, es decir, vamos a hacer un poco de autocrítica y no echar culpa a la administración de que no se publica. Tres cosas. Yo creo que sigue primando un positivismo ultranza en la arqueología gallega, y eso que lleva a acumular datos continuamente, y eso que lleva a que muchos arqueólogos consideren que hasta que tengan la hipótesis perfectamente fundamentada y todo... Porque claro, yo si lo publico solo una vez, porque coño, son verdades objetivas y es una interpretación final, ¿no? Y yo creo que pecamos mucho de eso, ¿no? Cuando realmente el discurso arqueológico está en continuo cambio, en continuo movimiento, reinterpretaciones, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los problemas o una de las excusas que utilizan muchos arqueólogos para no divulgar el conocimiento. Alonso Braña comentaba, bien lo dijo, es que hay muchos especialistas aquí sobre divulgación. Es que ese es el problema, no lo digo porque lo hayas dicho tú, es que se considera un ámbito especializado dentro de la arqueología, cuando la práctica arqueológica, yo particularmente, es la práctica arqueológica en la que creo, en la que intentamos llevar a cabo. Mi trabajo parte desde la investigación básica y pasar toda una serie de lo que llamamos cadena valorativa, ¿no? Desde generar conocimiento, investigación básica, divulgación, difusión, hasta acabar llegando a la sociedad y a la musicalización de todo ese registro que generamos, ¿no? Y eso creo que son los problemas. Y eso nos lleva a los códigos éticos, es decir, hay muchos códigos éticos funcionando, desde la Asociación Europea de Arqueólogos hasta el Colegio, yo qué sé, de licenciados en Filosofía y Letras de Madrid. A día de hoy, en el 2008, claro, es que estamos hablando de todos los medios que no había hace 30 años, ¿no? O sea, que eso tampoco creo yo que sea una excusa, ¿no? Y esos códigos éticos bien lo dicen, es decir, los arqueólogos tienen que garantizar que los resultados de una excavación o de una intervención arqueológica que lleguen a la sociedad por medios impresos y por medios electrónicos, ¿no? Y, coño, es que estamos en el mundo de Internet, ¿no? Es decir, y de hecho es una práctica que se está llevando a cabo en muchos ámbitos, es decir, informes, ya no hablo de memorias técnicas finales, que pueden tener una cierta excusa que tarden, a lo mejor, en presentarse porque hace falta, efectivamente, resultados de analíticas, dependes de terceros, ya sabemos cómo funciona eso, pero, de hecho, en Galicia y en otros ámbitos de la península ibérica se publican ya en tiempo real los informes valorativos y se cuelgan. ¿Qué pasa? Que volvemos al gremio arqueológico. Claro, yo necesito mi rollo curricular, pim pam, publicar en revistas tipo A. O sea, tengo un control de una información que considero que es mía. Joder. Y yo creo que ese es el problema básico. Y creo que hay medios suficientes en la actualidad como para divulgar eso. Tanto a nivel científico como a nivel social, ¿no? Entonces solo quería apuntar estas ideas, que tenemos que hacer un poco de autocrítica tamén, ¿no? En ese sentido. Parece que hai que insistir un pouco tamén na cuestión de que hai unha arqueoloxía que podemos chamar directamente comercial ou de xestión, se queredes, e unha
a arqueoloxía máis teórica, máis de investigación, que ten un financiamento da administración. Entonces aí hai unha dicotomía que é un dos males que existe. Non se pode competir. As institucións teñen moitos medios e poden analizar por aquí, por alá, e senón incluso coñecen a fulanito que lle fai ese favor e lle resolve. Unha persona que ten que vivir da arqueoloxía tipo empresa, pois ten que sobrevivir con presupostos. Entonces estamos deixando a investigación en mans de a especulación dos presupostos que se traten, non? É así de claro. Porque la mayoría perdona que te interrumpa, la mayoría de los presupuestos no incluyen nunca una partida para trabajo de gabinete. Pregunto. O sea, eso ya es bastante escamoso, ¿no? Quien tiene que valorar ese presupuesto. Pero ¿cómo van a incluir dinero para trabajo de gabinete? Si es que una empresa de arqueología lo que no puede ser es el sabio Salomón. Como vienen empresas de arqueología y te montan una aula arqueológica de los huevos y pasan mañana uno de paleolítico inferior y pasan... Sencillamente yo creo que es una situación que no tiene salida. Es que no tiene salida. Y nuestro querido compañero el fiscal decía, es que se puede prender, está prendido ya, porque aunque estén los informes de las empresas de arqueología, ¿quién va a investigar con una excavación que no ha hecho él? Eso es un suicidio. Ni se puede investigar por encargo, como se ha propuesto muchas veces. Bueno, pues uno del centro, de lo que sea, de la universidad especializado en medieval, pues todo lo que haya de medieval, que hayan excavado las empresas, que lo estudien. Eso no puede ser, eso no es un planteamiento, la investigación no es algo impuesto. Pero lo que estás diciendo no es muy profesional. O sea, a mí, que por ejemplo se valoren igual pues los proyectos de, no es por nada, de un pipiolo que se acaba de licenciar con una persona que tiene una trayectoria y conoce, además está especializada en un campo. Primero, la gente servimos para todo. Tanto podemos excavar siglo XVIII como paleolítico. Pues Efectivamente, fíjate, en ese sentido me da igual que sea bombero el que investigue si lo hace bien. Bueno, a mí también, pero el problema es que yo creo que no se está haciendo bien en la mayoría de los casos. Pues contesto ya a lo que tú planteabas. La arqueología es una, no hay una arqueología de investigación y una arqueología de gestión. La arqueología es la arqueología, debía de ser una. por encima de todo. Por eso digo que es un problema un tanto irresoluble, porque da la casualidad que hay que hacer la vía rápida hasta ahí y pasamos por encima de 5 yacimientos. Yo es que no sé cómo se soluciona eso. No lo sé. Realmente, no Ni lo cómo sé. se solucionan los almacenes que están desbordando en todos los museos. Tampoco sé cómo se No, es soluciona que eso. se llega un poco a una cosa más profunda y es que es la dirección que lleva la sociedad, ¿no? Sí, o sea, evidentemente si esto está pasando es porque la sociedad lleva un camino, ¿no? Y ese camino es el que está marcando a todas las exigencias sociales ahora mismo, que las ha expuesto perfectamente el compañero, es que los ciclos de investigación tradicionalmente que acababan con unas revistas, unas publicaciones muy enjundiosas y el material en el museo, ahora exigen, y de hecho ya hay teóricos que lo dicen, es una exigencia que una excavación tenga proyección social. Proyección social con lo que implica, porque lo dice la ley de patrimonio de alguna manera, pero está diciendo proyección económica también. Ahí está enmascarado otros conceptos diferentes. Y en relación con lo que planteaba Jordi, ¿qué planteamientos hacen? Es que esos planteamientos que tú decías, económicos, sociales, al fin y al cabo lo social es la finalidad, porque la historia estudia el cambio social. De hecho, eso no lo debes de plantear como una cuestión generalizada. Hay arqueólogos que son buenos arqueólogos y hay otros que son tipo Madero con ojos, y yo conozco a muchos. Es decir, que es que no es igual. Nosotros nos movemos en un ámbito metodológico, la manera con que has hecho historia, históricamente, pues es a partir de unos marcos referenciales que están agotados los tres, que lo sabe todo el mundo de aquí, hasta el alumno de primero, que seguro que lo sabe mejor que nosotros. Que es normativismo, que es nueva arqueología y que es postprocesualismo. Y están caducados los tres. Entonces carecemos de marco de referencia para investigar. Y las salidas son múltiples, se salen lo múltiple. Y hay de hecho gente, yo hablaba con Harrison, por ejemplo, que tampoco es que sea un dechado de virtudes como ejemplo, pero decía que allí en Inglaterra que había arqueólogos que volvían al más puro normativismo, a documentar muy bien, que no son capaces de dar salida a la cuestión y que bueno, pues ya vendrán los investigadores del futuro, poco más o menos. Y en la actualidad, pues las derivas son multiplicidad de salidas, pues yo que sé, como puede ser la arqueología virtual o como pueda ser la arqueología subalterna hecha desde los países colonizados en vez de desde los que han tenido el poder. Las salidas las hay.
Pero hay que reconocer que el problema está esa ausencia de marcos de referencia compartidos y que hace que nos estemos moviendo pues, en una nebulosa de alguna manera, pero hay que darle salida y la gente desde luego no está quieta, por lo menos los teóricos y metodólogos que tienen alguna salida, la plantean, a lo mejor no van a ningún lado, pero que desde luego se hace algo. Entonces la cuestión es estar en relación y al loro con las últimas propuestas metodológicas. Sí que lo hay gente, ahí en Valladolid pues tenemos colegas que siguen con el culo de la cerámica todavía. Yo veo que hay un optimismo en la última intervención exagerada. Es decir, quizá es que en Cataluña la situación está mucho peor de lo que yo pensaba, pero realmente ojalá la gente se moviera con esas inquietudes y esa discusión teórica. Claro que hay gente que nos planteamos que para qué sirve lo que estamos haciendo. Y hay gente que tanto se lo ha planteado que ha dejado de hacer arqueología de campo o de gabinete y se dedica a hacer leyes de patrimonio. O sea, yo conozco gente así. O sea, ¿por qué? Porque se vio que el camino que llevaban no llevaba a ningún sitio, estábamos solo repitiendo lo mismo y fueron incapaces o no vieron la salida esta que dice el compañero que hay o que otra gente ha visto. Yo llevo 20 años buscando una salida también al asunto y me he tenido que ir al extremo final de América para encontrar una cosa. La semana pasada le decía a un compañero que aprendió en nuestra excavación, digo, es que en Paleolítico es un aburrimiento, no hay nada nuevo, realmente no hay nada interesante. Bueno, encuentran un diente más, un diente menos, pero algo que nos cambie realmente o que te estimule una cosa nueva, no veo. Y la situación social me parece, sí, se ha dicho, la sociedad nos conduce a eso y a otras muchas cosas peores también en general. Sí, ha habido un proceso general en toda la península y en casi toda Europa, de privatización de la arqueología. O sea, la arqueología se ha privatizado porque se ha delegado en empresas y las empresas utilizan la arqueología o el patrimonio arqueológico pues para generar el beneficio propio o a veces subsistencial, pero es así. O sea, se ha capitalizado, se ha pasado la arqueología y se ha vendido la arqueología. El Estado la ha vendido. Estamos oscilando entre o pesimismo e o optimismo epistemolóxicos nesta mesa redonda. De todas maneiras, mediante sinais, a organización me di que quedan aproximadamente 10 minutos desta mesa redonda. Como xa dixen na miña intervención, non me gustaría... A eso vou. 10 segundos. Iba precisamente a dicir iso. Me gustaría que este público que tanto nos quere, que con tanta paciencia amosa cara a nos, que quizás, teñan cuestións, non sei se xerais ou máis concretas, e, por favor, teñen 10 minutos. Bueno, en primeiro lugar, penso que despois das conferencias que levamos hoxe, que se deu unha bastante boa imbricación, digamos, entre o que é o academicismo e o que é a divulgación, tanto na xeración do 25, como nos comentaba Jan, sobre todo no coñecemento da arqueoloxía galega, como no grupo García Alén, e penso que agora tendo un goberno supostamente de esquerdas nacionalista, defensor da arqueoloxía galega, pois se podería avanzar moitísimo máis do que se está avanzando, cando antes con moitos menos medios se fixo o que se fixo. En segundo lugar, quería preguntarlle, posto que aquí hai un sector bastante importante, creo que de profesorado, de ensino medio, non sei se queda algún, porque xa se sabe que se ven moito a firmar e a por os diplomas por as exixencias da Consellería de Educación, non? Pero quería, xa vexo que quedan dese algúns. Vamos a ver, quería ver a vosa opinión, posto que a pregunta fío da mesa redonda é a divulgación do coñecemento científico e do patrimonio cultural, que papel lle vedes ao ensino secundario e o mesmo bacharelato ou a primaria. Eu vexo bastante pesimista, bastante negro, se non o imbricamos con ese factor de divulgación que nos decía o profesor Esteve. Que opinades vos sobre a divulgación na educación?
Sí, mira, a pregunta concreta esta última, que me pareceu que fixeras outra antes. No, ou non? primeiro fixen un comentario vale. sobre, si queredes comentar algo sobre a divulgación, a imbricación entre a divulgación e o academicismo das xeracións anteriores, e se agora non estamos nun momento de estancamento, como o que decía o profesor nos anos 90 que se produciu. Ben, e despois era unha pregunta sobre que papel se lle otorga ao ensino medio na divulgación. Queredes facer vos cargo algún de vos? Brevemente, é que o tema do ensino secundario é interesante, cando menos. Mas que nada pouco unha saída laboral que habrá que ter en conta algún día destes, non? Non para firmar e irse, non? Senón para intentar contribuir a facer país e tal. Bueno, vamos a ver, se un collo eu teño feito, non? Para ver, por exemplo, a imaxe que había da Casa Castrexa nos libros de texto dende os anos 70 até a actualidade, e é impresionante porque hai un auténtico foso entre o discurso arqueolóxico, o coñecemento arqueolóxico no ano 2008 sobre esa temática e o que se divulga nos libros de texto. Eso xa para empezar, é dicir, estáse divulgando algo que realmente non se corresponde nada coa realidade aparentemente científica, non? E iso xa é unha eiva. E depois eu creo que é fundamental, lóxicamente, que a arqueoloxía entre en primaria e en secundaria, non? E vou poñer un exemplo brevísimo. Bueno, fun ao colexio en Pontevedra, non? Aí finais dos anos 80, e, de feito, é un exemplo de como a divulgación pode crear incluso vocacións, non? E pode cambiar a realidade, non? Entre outras cousas, porque unha serie de xente, incluído este señor de aquí á dereita, pois que iba a dar moitísimas charlas. Eu fun ao Álvaro Limeses, sí. E, por exemplo, ir á excavación do Castro de Penalba, eu tiña 10 anos, pois a verdade que me impactou moitísimo, non? Falo en plan así personal, non por facer a pelota, ni moito menos, non? Pero é que é unha realidade. Por esa época, este señor de aquí tamén, e falo porque é un caso paradigmático, interviu na Ponte do Burgo, non? Naquela altura falar da arqueoloxía social era bastante complicado. Lóxicamente, nesa intervención houve unha serie de poderes políticos, aquilo tapouse e acabou como Rosario da Aurora, non? Que pasa? Que 20 anos despois, sabemos que volveu a haber outra intervención na Ponte do Burgo e estamos falando xa dunha arqueoloxía social que está asumida realmente polo goberno municipal, neste caso, independentemente da ideoloxía política de cada quen ou quen goberne, non? Fano ben os de dereitas ou de esquerdas, depende moitas veces, non? Do contexto. Entón, como nese contexto, eu creo que o labor de divulgación que se fixo nos anos 80, nos anos 90, moita xente, crea realmente unha percepción moi positiva cara ao patrimonio nesas novas xeracións, non? Que son as que están en moita medida pois, votando, non? A determinadas opcións políticas, non? Entón, para ver como a divulgación pois, é importante e tamén depende, lóxicamente, dos contextos sociais e políticos, non? Bueno. Eu apuntaría unha cuestión por algúns colegas que se dedican ao ensino medio, concretamente, vamos, son docentes de historia, ou bueno, ou de todo eso que lle encargan aos profesores, aos licenciados en historia, no plano da docencia en medias, non? E tamén, quizás un problema para que a mellor arqueoloxía se poda divulgar dentro dos propios centros de ensino secundario, ao marxe das intervencións puntuais que arqueólogos algunhas veces, por petición dos propios profesores, pois podemos facer eventualmente, é que realmente no programa, o programa realmente non está feito en termos cronolóxicos, bueno, entón sería o 90% do programa dedicado a arqueoloxía, tampouco pido tanto, pero realmente é que non sei se agora, non sei se hai pouco me comentaba un colega que non sei se aínda reduciran máis a parte, digamos, de arqueoloxía e historia antiga. Sí, o sea, sí, algo me comentou como que, bueno, o sea, que claro, é moi difícil que realmente a xente poda adquirir algo de coñecemento, de conciencia sobre ese tema, non? máis cousas, podería haber para unha pregunta. O primeiro é decir que eu non teño nada que ver ca arqueoloxía, non? Que estou aquí un pouco como cidadana, como consumidora da divulgación. O que vexo un pouco... eu tiña unha pregunta para o fiscal, que non recordo o seu nome, pero que agora vai un pouco ligada con este tema da mesa redonda, non? Eu penso que a divulgación, a principal entidade que faría a divulgación sería a administración, pero pasa o de sempre, non? A administración gustalle que os cidadáns sepamos canto menos mellor, porque canto máis sepamos, máis exiximos, non? Entón, se a administración é a primeira, digamos, que incumpre as normas, é dicir,
a administración sería a primeira que sería denunciable por sí mesma, por moitas actuacións que se fan, non? Por, ás veces, supoño que será por descoñecemento, non? Que hai un camiño que está empedrado de toda a vida, eso non se pode levantar e hormigonar, non? Pois supoño que como eso, pois moitas máis cousas, non? Entón, era un pouco esa reflexión, non? Decir, como vai facer a divulgación a administración se, por outro lado, non lle interesa que os cidadáns sepamos, estemos informados, en unha palabra, non? Gracias. Sí, hombre, yo lo entiendo como efectivamente más una reflexión que una crítica. Hombre, la administración incumple. No hay una norma que le obligue a la administración a divulgar en este sentido, ¿no? Y que tienen información. Que incumple no sentido de que ás veces destrozase patrimonio a propia administración. Sí. Es verdad. O sea, a veces es verdad que hay infracciones que se derivan por la propia administración. También tengo que decir que tenemos una sociedad que yo creo que es viva y que, la verdad, desde mi observatorio, yo llevo lo mismo que el patrimonio histórico, llevo el urbanismo y recibo muchas denuncias que proceden directamente de los particulares. Tampoco vamos a descargar todo en la administración. Yo creo que también se dijo bien, y respecto de determinadas obligaciones de divulgación no solo incumben a la administración, sino que tenemos la perfecta facultad de acceder todos a la red y colgar en una página web absolutamente gratuita toda la información que nosotros queramos poner, sea de cualquier otra naturaleza, ¿no? Y sí, fundamentalmente eso sí. Bueno, yo quería hacer por la anterior pregunta que se hablaba de ensino secundario, que me estaba acordando ahora cuando hice las prácticas del curso del CAP, sí, no muy buen recuerdo, por cierto, que uno de los textos estaba explicando la historia de Galicia, pero con la historia de Cataluña, y no es por sencillamente la editorial, estaba explicando la etapa medieval gallega a través de Cataluña, ¿no? Y esto, lógicamente, la única relación que se veía ahí era la editorial, ¿no? Entonces, yo, vamos, como no tengo mucha relación con el ensino, pues... Pero bueno, lo quería dejar como observación, ¿no? de que esto funcionó así, por lo menos no hace muchos años. No sé ahora cómo lo llevarán. Vamos a aprender a historia medieval de Galicia escoitando falar de Guifré el Pilós. Era marca hispánica, según parece. Ben, me temo que vexome na obriga de cortar esta mesa redonda, cosa que sempre fago atentados aparte con pensar, porque realmente estas mesas redondas se está convertindo aquí nos encontros nunha institución, realmente en algo moi interesante, que hai que deixar máis tempo. Desta volta non houve tanto tempo como da outra vez, pero bueno, o tempo nos rixe e non podemos mandar sobre ele, así que agradezo a vosa atención, a vosa presencia en nome dos meus compañeiros aquí na mesa redonda. Moitas gracias. Tratar de cuestións concretas que se puderan plantexar tanto dende esta propia mesa como por parte do público en relación coas conferencias que hoxe tivemos ocasión de atender. Por lo tanto, divulgación, protección e outros. De acordo? Vou empezar casi suxerindo aos membros da mesa que me acompañan que tomen a palabra sobre algunha destas, bueno, sobre algunha desas dúas liñas moi específicas e a terceira, que xa digo, é máis libre. Se así non o fixeren, entón eu preguntaríalles directamente, pero penso que sería mellor que motu propio, pois algúns dos que aquí estades, que tedes acreditada unha locuacidade suficiente e unha capacidade, sin dúbida, pois que xa tomara desa iniciativa. De acordo? Ben, quen quere falar? Jordi Esteves, sabía. Yo, como outsider,
siento no falar galego, pero a lo mejor sale alguna catalanada y pido disculpas entonces, si no me entendéis. Bueno, como outsider y sobre todo porque he trabajado los últimos 20 años en lo que se tendría que llamar más propiamente la Nova Galicia, que sería Argentina, por la cantidad de gente de aquí que hay allá. Bueno, estoy encantado de haber participado en esta primera jornada y ver un poco lo que aquí se ha dicho desde esa perspectiva, desde una persona que viene de fuera y hay cosas que me han llamado mucho la atención, ¿no? de todo lo que se ha dicho aquí, en función también de lo que se trata de aquí, de la divulgación, del conocimiento científico. Es decir, no hay divulgación si no hay conocimiento científico. Entonces mi pregunta es, desde fuera, ¿qué tipo de conocimiento científico estamos haciendo? Yo estoy en Palma con una de las ponencias que he oído y que es muy cercana a una charla que hemos tenido la semana pasada en Cataluña. Es decir, la pregunta mía es, ¿qué tipo de conocimiento científico estamos haciendo? O al revés, ¿qué tipo de conocimiento científico haríamos si no se hubiera producido el corte que se produjo en el 36-39? La pregunta es, ¿estaríamos haciendo el mismo tipo de conocimiento científico? Porque evidentemente si produjéramos un conocimiento científico distinto, estaríamos dando una divulgación distinta. Entonces, ¿qué estamos dando a divulgar en función de lo que estamos produciendo? Y claro, hay muchas cosas en el aire. Cuando he visto también en otra comunicación un edificio así redondo, con un recinto en el centro y me pareció entender que se interpretaba como un enterramiento. Claro, desde el Mediterráneo yo diría, eso es una cabaña de viña. Entonces, ¿por qué se interpreta como un enterramiento cuando no hay muerto? ¿En función de qué esquema, de qué modelo? Si no se hubiera interrumpido esa línea que yo he visto, que también empalmaba con la línea de la etnoarqueología que también se inició en Cataluña y en otros muchos sitios, ¿qué referentes estaríamos utilizando? Y luego, ¿qué conocimiento estaríamos divulgando? Porque parece que estamos divulgando un conocimiento. Ramón hablaba de mirarse el ombligo, muy académico, y estamos describiendo cerámicas, estamos describiendo tipologías cerámicas, divulgando una secuencia de tipologías cerámicas que a la gente en general yo no sé si realmente les importa demasiado. Estamos divulgando medidas de edificios circulares, estamos divulgando paredes que van por debajo, por encima, que si se mete una cerámica arriba o abajo. Realmente ¿qué tipo de conocimiento histórico estamos dando? O sea, ¿quiénes fueron los que hicieron esto? ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué no cambiaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no se fueron? A veces digamos, hacemos un tipo de conocimiento científico y cuando dice, ahora divulga. Entonces recurrimos a unos modelos que hemos heredado sin repensarlos demasiado, o recurrimos a una imaginación exorbitante, o recurrimos a unos conocimientos banales, son cazadores, o según la moda. A veces decimos son cazadores, al cabo de unos años se impone la moda americana, decimos no, eran carroñeros, luego vuelven a ser cazadores. Estamos adoptando modas foráneas de interpretación de un registro que en realidad no nos dice nada. Enterramiento sin muerto, ¿por qué decimos que es un enterramiento? ¿Qué modelo hemos utilizado para decir que era un enterramiento si no había un muerto, ¿no? O que es un ritual? ¿Por qué hacemos una diferencia entre lo ritual y lo cotidiano doméstico? Entonces, a mí me parece que, digamos, estamos produciendo en cierta forma, o en cierta parte, un conocimiento científico por una rutina histórica que nos vino impuesta por una ruptura determinada, y estamos produciendo una divulgación a veces banal, a veces irreflexiva, a veces puramente imaginativa. Y hay una ruptura entre esas dos líneas, entre lo que estamos divulgando y lo que estamos, digamos, haciendo para nosotros mismos. Y a veces divulgamos para la gente de fuera lo que es el sistema de producción de conocimiento que debería ser interno, es decir, las tipologías. A la gente que le importa la tipología. Si no sabemos, pues decimos, sí, comían vaca, ovicáprido y cerdo. Bueno, eso
desde hace, ¿cuántos? 6.000 años estamos haciendo lo mismo y comiendo lo mismo, el pescado. ¿Y cuál es el...? ¿Por qué cambian una cosa a la otra? ¿O por qué dejan de comer? ¿O por qué? Ese es el tema para mí. Y visto, claro, desde fuera, y evidentemente no es una crítica concreta, sino que es un planteamiento general que podríamos reproducir a toda la península. ¿Puedo responder? Bueno, yo no sé a qué te refieres con lo que podría ser, con el corte en el año 36-39, claro, en el año 36-39 se cortaron muchas cosas, lamentablemente. Pero no, yo creo que hacer futurismos o suposiciones sobre lo que pudo haber sido y no fue, no creo que nos lleve a ninguna parte. Yo creo que la arqueología se parece mucho, no recuerdo quién lo dijo, pero se oye por ahí mucho, se parece mucho a una investigación criminal, solo que llegamos al sitio del delito con varios milenios de retraso. Lo primero que tenemos que hacer es un registro riguroso. Yo tampoco soy partidario de, sé que son un rollazo las tipologías, sé que es un rollazo todas las analíticas que hay que hacer, pero no se me ocurre otra manera de restituir o de reconstruir el lugar del crimen que registrando absolutamente todo lo que hay. Una vez que lo tenga registrado o tenga registrados muchos espacios como ese, podré elaborar hipótesis, podré confirmarlas, podré no confirmarlas. Pero vamos, a mí es que es una cosa que me parece que el registro en arqueología, y cuanto más riguroso, no tiene vuelta de hoja. Y con el tema de la divulgación solamente quiero ser muy breve. La divulgación, o sea, sí, todos podemos divulgar y ahora que tenemos la red a nuestra disposición, pues más fácil todavía. Pero la divulgación, quien la hacen, la deben hacer, son las administraciones y las instituciones. Y para eso hay una normativa que obliga a entregar pues, unos informes, que obliga a realizar unas memorias y que, lógicamente, lo que tenía que hacer es publicarse, porque yo malamente puedo hacer ninguna comparación si, como decía Antonio, nada más que conozco de oídas las cosas que están pasando. Tengo que verlas, tengo que compararlas, cotejarlas, y después podré ponerme a trabajar. Cuantas más conozca, evidentemente, más base voy a tener. Que, por supuesto, va a haber un margen para la especulación muy grande. Sí, los arqueólogos trabajamos con lo que trabajamos, con desperdicios, con basuras, con objetos perdidos. Evidentemente no es una muestra estadística, pero bueno, pueden sacarse unas probabilidades mayores o menores. Y es que, sinceramente, no veo otro camino. Decía lo de la publicación y las instituciones y la administración porque además están engarzadas. Es muy distinto que tú sepas que tu informe va a quedar metido en un cajón o tu memoria va a quedar metida en un cajón a que sepas que te la van a publicar. ¡Ay, caray! Entonces sí que iba a entregar una memoria como tenía que ser, cuando todos vieran el trabajo que hizo. Pero como no se hace, pues caemos en eso. Comodidad de tal, no se hace y no conocemos los datos. Y yo insisto, o sea, puede construirse lo que se quiera. Yo no estoy echando nada atrás, pero desde luego que en lo que nos basamos es en el registro de las huellas que quedaron, no nos queda otra. Yo no veo, desde luego, otra manera de afrontar la arqueología. Mirad unha cousa, pediríamos a todos os membros da mesa redonda que ciñades o máximo posible as vosas intervencións para dar lugar tanto a que todo o mundo participe dentro da mesa como tamén que teño a idea que tamén o público poda participar. E logo simplemente recoller un pouco das vosas intervencións que entendo que Jordi Estevez está a propoñer unha arqueoloxía máis imbuída desde un punto de vista teórico, unha arqueoloxía máis antropolóxica, incluso entendo que algunha crítica concreta que fai iba un pouco nesa liña. Non necesariamente debería ser contradictoria con unha arqueoloxía máis, por eso digo, máis quizáis acumulativa ou rigurosa no rexistro como plantexa Juan Naveiro, por máis que tenga habido moito debate sobre esta cuestión. En todo caso, me parecen dúas posicións bastante clarificadoras. E logo, quería darlle aquí a palabra
directamente, quizás estou sendo tiránico, quizás aos dous historiógrafos, os dous que se centraron máis na historiografía, e propúñalles un pouco a pregunta, recollendo a pregunta, o guante lanzado polo outsider catalán, de si realmente estimades que a ruptura do 36-39 foi decisiva na configuración da arqueoloxía actual, ou si, como parece que suxeriría Antonio de la Peña na súa intervención, habería unha segunda ruptura. Non sei se queredes ir por aí, se non queredes, oi, por suposto, estou libre. Non vou ir por aí, porque aparte, bueno, creo que xa falei da abondo pola mañá e vou falar de outra cousa, vamos. Claro. No, eu, no tocante as intervencións de Jordi e de Juan, home, estou totalmente de acordo cos dous. O que pasa é que estamos, claro, misturando moitísimos temas, non? Non me vou explayar, vou citar 4 ou 5 cousas que así tamén se pode debatir. Eu creo que a publicación dos resultados científicos é unha necesidade ética da arqueoloxía, non? Como práctica xenerada de coñecemento, eso no eido da comunidade científica, e despois a divulgación e a difusión é tamén outra necesidade ética, non? Do punto de vista social, porque eu creo que a arqueoloxía é unha práctica social no presente, non? Doutra volta, só se pode facer divulgación con moitísima investigación, e estou totalmente de acordo con Juan Naveiro, non? Eu nese sentido estou totalmente de acordo. Lógicamente na nosa divulgación non podemos ir aí de pontificando o que somos donos absolutos da verdade, non? E hai que respetar un pouco a multivocalidade. Eu sempre contaba aí unhas anécdotas, bueno, nos íbamos de monitores nunhas rutas de espazos naturais a visitar paisaxes arqueolóxicas durante unha fin de semana, non? Ao longo de moitos anos, entón había xente con distintos grados de formación, non? E os condutores do autobús, do microbús que nos levaba dun lado para outro, o condutor do autobús é todo un xénero, non? Igual que o que se dice que o taxista sempre escoita a cope, non? Pois os condutores de viaxes arqueolóxicos tamén son unha mina, non? E unha vez, pois, tocoume o antigo chofer dos Suaves, non? Todo un personaje, e entramos ali e o tipo, pois, enriba do picadero do coche, pois, tiña un libro de Humberto Eco, non? O tipo aí, moito nivelito, non? E el comentaba despois o acabar a actividade, me dicía, oye, mira, que eu quero bibliografía un pouco decente, non está toda borralla que botan nos quioscos e tal. Non, el era consciente dun conhecimento científico riguroso, pois moi positivo, etcétera, etcétera. Bueno, pois o arqueólogo ten que respostar a esa necesidade, non? Que pasa outra fin de semana seguinte, pois o condutor era totalmente diferente e o tipo quería ir a San Cibrán de las cos colegas e cun os yanquis, pois a poñerse ali de todo, en plan Iker Jiménez, en plan celtismo, o sea, eu tamén me pediu bibliografía, pois que ya caese ben, non? Entón eu, que vou ir de positivo, vou ir de ultracientífico ou vou ir de divulgador, non? Pois teño aí que aceitar un pouco o discurso as distintas necesidades, porque esa é a batalla que ten que xogar a arqueoloxía, é dicir, ou estamos no mercado ou non estamos no mercado, ou estamos no mercado editorial e das ideas, ou o oco que deixamos, porque os arqueólogos máis academicistas, pois, rexeita totalmente a divulgación como práctica, pois aí están os resultados. Na sociedade está máis interesada noutros discursos que non sexan os arqueolóxicos, porque son un coñazo, non? E é certo. E para min, claro, lógicamente, a divulgación tamén é unha cuestión de vontade arqueolóxica e de vontade política. Aí tamén podemos entrar no tema das administracións, etcétera, etcétera, non? E despois no tocante a divulgación, pois é verdade, moitas veces, pois, cando hai que facer unha sinalética nun castro, pois botamos mando o recetario dos últimos 30 anos, facer un panel aí superestático e tal, e xa cumplimos. Ou cubrir ese baleiro pois con innovacións tecnolóxicas, facemos un 3D aí moi bonito, moi total, pero que está totalmente baleiro de contido, non? O sea, eu creo que é un tema tamén para debatir. E despois o tema de se en arqueoloxía falamos, ou de arqueoloxía contrafactual, de lo que pudo haber sido e non foi, home, en arqueoloxía falamos tamén de lo que pudo haber sido e foi, non? O sea, é dicir, eu creo que é unha condición epistemolóxica de arqueoloxía porque a facemos desde o presente, non? E, bueno, e despois do tema historiográfico, pois xa che toca a ti, creo. Non, a verdade é que non xa non quedará por decir, en realidad está todo dito. A respecto da divulgación, simplemente decir un par de cousas, porque me atañen directamente, dado que estes momentos, como non investigo, non me deixan investigar, pois entonces dedico un pouquinho máis á divulgación que outra cousa. Podo asegurar que a divulgación é francamente difícil. Francamente difícil por unha razón, porque a alta divulgación, digamos, é máis sencilla, pero a divulgación para que entenda todo o mundo, para que todo o mundo comprenda o que está facendo, digamos, o traballo do arqueólogo. É dicir, vender o traballo do arqueólogo e dicir, bueno, nós traballamos en este campo e somos útiles para isto. Sobre todo os que traballamos ou os que temos algún tipo de relación coa arqueoloxía, con intervención en arqueoloxía urbana,
que molestas a moitísima xente. Entonces a esa xente tens que devolverlle esas molestias en forma de información. Tens que demostrarles que eso que estás a facer, ou que están a facer colegas teus, digo polos medios de comunicación, o que están a facer colegas teus, é algo interesante que a eles lles va a servir para algo. Entón, tens que devolverlle eso, información, divulgación, pero divulgación sencilla que poda entenderla todo o mundo. Porque se non facemos eso, o problema é o que comentabas ti, que caemos nas redes das parapsicólogos, dos Iker Jiménez e compañía. Por qué? Porque eles non lles interesa, non teñen os problemas éticos ni morales ni nada polo estilo que podemos ter os demais, e eles fan negocio. E fan un discurso evidentemente moi atractivo, ¿sí? Moitísimo máis atractivo, e engañan a moitísima xente. Entonces, o problema principal, insisto, é ter o nivel de conocimientos, o nivel suficiente de conocimientos que te permita aillar os temas básicos que é o que en realidade o que lle importa a xente. A xente non lle importa se a tipoloxía de cerámica era desta forma ou era de outra, ou se tiñan a asa dereita os cacharros ou tiñan a asa esquerda. A xente o que lle importa é dicir quenes eran os que facían esa, como facían, de que vivían, quenes eran, se teñen algo que ver con nós e cosas polo estilo. Cosas tan simples. E iso realmente é o difícil. Por lo menos o que me resulta a min difícil. Pero iso que realmente lle interesa a xente, o que decía Jordi, é real. Nos poden interesar digamos, o registro arqueolóxico, nos pode interesar como científico, como técnicos, nos pode interesar as tipoloxías cerámicas, e tal, pero a xente, o común dos mortales, o que lle interesa en realidade é o mundo real. É dicir, quenes será esa xente? Que realmente é o difícil. A mí, cando me preguntan, moitas veces non sei que contestar. É dicir, hombre, quenes eran estes? Se eran antepasados nosos, hombre. Ou a pregunta na transición da guerra, digamos, durante a guerra civil, notouse un cambio? Pois claro que se notou un cambio. É dicir, como vamos a discutir o que é evidente? É absolutamente evidente, claro, que a arqueoloxía e todo o mundo cambiou e mudou. E nos anos 90 parece bastante evidente que onde un cambio, digamos, unha ruptura non hubo, pero que hubo digamos, unha falla. Eso é evidente para calquera que simplemente que revise a información arqueolóxica. É dicir, houve moita, como dicía antes, houve moita opinión, pero houve moi pouca información. É dicir, entre outras cosas, porque as liñas de divulgación, as revistas e as publicacións que estaba facendo a Xunta de Galicia das excavacións arqueolóxicas, algunha delas pusen aí nas diapositivas, todas esas quedaron interrumpidas cando chegou o comandante mandou parar, e desde ese momento prácticamente non se ten publicado nin un solo informe, nin unha sola memoria de excavación. Claro, se non hai información, difícil ter os elementos de xuicio para poder facer divulgación. É absurdo, é dicir, como vas divulgar algo que non coñeces? Es que como estaba aquí el micrófono lo he cogido yo, no es otra historia. En una mesa redonda, cuando ya casi todo estaba dicho, yo recuerdo que el último de los intervinientes miró a la mesa, miró al público y dijo, preguntas. Antes de eso, sí me gustaría destacar, y lo veo desde fuera y desde dentro, cuando se hacen, y me parece que Juan ha puesto un poco el dedo en la llaga, cuando ha dicho que las memorias se guardan en los cajones. El hecho de que se guarden las memorias en los cajones nos debe alertar a todos. Es decir, yo soy partidario de la divulgación y que la sociedad y hasta los Iker Jiménez decidan lo que quieren decir. Dejemos libertad y que colaboren en la medida de lo que puedan con aquello que queramos decir. Desde luego, lo que no puede ser es que la ciencia sea un monopolio de los científicos para los científicos. Eso tampoco. Sentada esta base, ¿qué pasa el día que se queme, que desaparezca? Es decir, hemos hecho una excavación arqueológica precisa, costosa, y la hemos guardado en un cajón, y si se quema, si alguien la sustrae, ¿qué hacemos con eso? Es decir, yo creo que ya al margen de una necesidad ética del científico a la hora de plantear una excavación y su divulgación y la realización de una memoria en condiciones, dentro de poco, al paso al que vamos, va a tener que salir una nueva disciplina científica que va a ser el archivero de la arqueología, el que se mete en los cajones para explorar todos aquellos datos que son de interés. Me parece que estamos en una situación peligrosa, y Juan lo ha dicho, tenemos una red. Me parece alarmante, y así como, por ejemplo, en Cataluña hay una iniciativa en materia de etnografía, de registro de todos los datos comarca por comarca, creo que ese dato todavía no lo tenemos, ya no en la etnografía, sino tampoco en la arqueología. Es una necesidad, y desde luego, pues si algo tengo que decir,
tampoco, porque me parece un sacrilegio que yo abra la boca en esta mesa, es esto, poner de manifiesto que estamos en una situación de absoluto riesgo de que en cualquier momento se queme un papel viejo, se pierda, se estropee, se nos deshaga por la humedad en las manos, se llene de polillo a cualquier historia y que perdamos todos esos registros, todo este trabajo de todos estos años publicado por publicar, nada más. Queredes que vos conte simplemente unha anécdota pero moi reveladora. Ano 1974, Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Xeografía e Historia, nun aula, en clase de primeiro de prehistoria con Alonso del Real. Unha especie de mesa redonda que non quería, como ele non lle gustaba dar clase, pois falábamos entre todos, non? Bueno, queredes saber que estábamos falando exactamente do mismo que estamos falando ahora? Exactamente do mismo, do problema que había da falta de publicación das memorias e toda esa historia. É un problema estrutural, sin duda. No que se refire á divulgación, brevemente eu penso que podemos falar de 3 niveis. Unha vez que se fai unha intervención arqueolóxica, hai a necesidade de entregar nun prazo establecido unha memoria. Isto é unha obriga. Logo, unha vez cumplida esa obriga, ou simultaneamente, se pode facer unha publicación ou varias publicacións de tipo científico. Isto o considero convinte e necesario. E logo teríamos a realización de exposicións ou de publicacións orientadas á maioría da xente, sería o que se podía chamar estritamente divulgación, e isto sería o ideal. Desafortunadamente, ás veces, nin siquiera se cumple coa primeira parte, que é a entrega de memoria. Xa non digo o proceder ás publicacións científicas é o último paso. Eu penso que, claro, o terceiro nivel, o da divulgación para o gran público, se non se ten reflexionado en publicacións científicas e se non se ten ordenados datos nunha memoria é moi difícil, sin especular, claro. Eu quería decir unhas palabras tamén, porque xa que me sentei aquí, pois polo menos decir algo. Bueno, eu xa me deixaron moi pouquiño que decir, a verdad, porque con tanto especialista no tema, os que somos así un pouco de nova, non sei como decir, de achegamento, pois non temos tanta xa, pero de feito, sí. Non temos tanta experiencia neste ámbito. O que pasa é que eu penso que se deixaron dúas cousas importantes por decir, non? Sobre todo a primeira, que a falta de divulgación retrasa moitísimo, encarece a investigación, non? É dicir, si fulanito investiga por un lado e menganito polo outro, a sociedade repercute en un encarezamento desta investigación. Non se está facendo un ben público, sino que se está facendo unha actividade individual, fora da sociedade, prácticamente. Entón, este é un factor que socialmente hai que ter moi en conta, non? Que non nos podemos permitir que si fulanito de tal partido ou menganito de outro partido. Ten que haber uns mínimos de profesionais, que se falou de ética tamén, que todo o mundo se aplica, non? Hoxe aquí, en ese sentido, sí que estamos na edad medieval, non? É unha cousa que hai que superar, non? E despois estou moi de acordo co enfoque antropolóxico de que a arqueoloxía, aparte de divulgala, ten que servir para coñecernos socialmente, como evolucionamos no tempo, como sociedade, incluso chegar a compararnos, non? Ver se realmente estamos evolucionando ou estamos degenerando, non? Incluso. Yo voy a contestar a algunas cosas del último que se ha dicho, porque parece que fuera de Cataluña todo el mundo en el resto de España tiene una idea bastante mitificada de lo que es Cataluña, y luego pasa lo que pasa con las cercanías y nadie se explica cómo ha podido pasar. Es decir, yo creo que, primero, la historia de la arqueología tiene muchísimos puntos en común en toda la península, y sobre todo en estas periferias que un día despertaron de un sueño casi eterno.
Galicia era una que despertó casi al mismo tiempo que la Renascença catalana. Entonces, hay cosas de la historia de la arqueología que tenemos muy en común. Hay realidades actuales o subactuales de la arqueología que tenemos en común. Las memorias no se publican en Cataluña, no sé quién ha contado algo así, pero están en los cajones a punto de quemarse igualmente, en edificios antiguos con mucho combustible como para servir para dar más humo. La desaparición de los aficionados es otra cosa en común con la historia de la arqueología reciente, ¿no? Y se hizo unas nuevas leyes de patrimonio que dejaron fuera no solo a los aficionados, sino a muchos profesionales. No por nada yo estoy en una especie de exilio arqueológico de Cataluña. Es decir, yo no he trabajado en Cataluña desde hace bastante tiempo. Pero en cuanto a lo de la arqueología y lo que se dijo casi como contestación de lo mío, a ver, una cosa son las memorias, creo, de consumo interno y de producción de conocimiento, que eso está claro que hay que hacerlo, y otra cosa son las memorias o la divulgación de consumo externo. Me parece pero el problema no es que no necesitemos datos fiables, fiabilizados, con todo el rigor necesario, y si es necesario datar, porque hoy se puede datar un granito de polen que está debajo de un megalito. O sea, no se puede decir ya, no se puede datar porque no hay materia orgánica. No, sí, se pueden datar los granitos de polen hoy en día. Entonces, claro que hay que hacer el trabajo muy riguroso y muy meticuloso, e incluso explicarle a una persona que llega por el museo lo que es el efecto reservorio. Bien, pero hay otro objetivo, y ese es el que científicamente no nos metemos con él. Es decir, hay un objetivo que también necesita unos datos rigurosos, necesita un tratamiento riguroso, necesita una teoría rigurosa también detrás, y esa es con la que no nos enfrentamos, porque estamos satisfechos diciendo esta cerámica tiene esta decoración, pero no hacemos un análisis de pasta para saber a cuántos kilómetros la iba a buscar la gente esa cerámica, o cuánta leña necesitaba esa gente y quién la fue a buscar esa leña para quemar y para hacer tantos tiestos de cerámica. O estos fragmentos que están aquí rotos, si están rotos y faltan, esto es basura, no es una ofrenda funeraria. Entonces, esta reflexión yo no la veo, es decir, o la veo muy poco. Y eso es lo que yo planteaba. Es decir, claro que necesitamos datos rigurosísimos. Hay que hacer análisis del contenido de la cerámica para decir, esto es un cacharro para beber cerveza o lo que sea. Pero es ese tipo de datos, no el otro tipo lógico, que hace 30 años que estamos con el mismo dato. Voy a volver a contestarte, pero bueno, no es... Bueno, aunque tú digas que estamos igual más o menos que en Cataluña, yo no creo que sea así, sobre todo a un nivel muy claro. Como dices tú, hay que programar las cosas. Aquí hay una falta de programación total. O sea, no hay proyectos seguidos por profesores que creen equipos y que perduren a lo largo del tiempo y se coordinen con los demás. Eso aquí no existe. Y luego una cosa que quería decir respecto al registro de materiales, y tiro piedras contra mi propio tejado porque ahora estoy en la arqueología privada, lo plantean la arqueología que se está haciendo, la arqueología de gestión. Claro, las empresas, los autónomos, ven la arqueología como un medio de ganarse el cocido, las habas. ¿Cuál es la manera mejor de rentabilizarlo? Pues, evidentemente, coger las pelas y dedicarle el menos trabajo que puedas, claro. Si no tienes que ver materiales, pues no los ves. Si no tienes que hacer un registro de la estratigrafía, nada. Te ponen escuetamente lo que se hizo durante el trabajo de campo, las UES, no sé qué más, y tal, pim, ahí va. O sea, y eso hoy en Galicia es muy grave. No hay instituciones. Y en Cataluña sí, tendrás que reconocerlo. Yo creo que vamos. O sea, no sé, pero si quieres nos ponemos a decir uno y otro museos e instituciones de un lado y del otro. El Museo de Cataluña lo han eliminado. El Museo de Arqueología de Cataluña. Eso es para... Ah, vale. Yo pensaba. Es 23 sí. Vale. Antes de hablar de que España se rompe claramente, ya que estamos juguetones, pues vamos a seguir dándonos caña, ¿no? Como arqueólogos. Y a ver, la arqueología es un discurso, lógicamente, que hacen los arqueólogos, que están organizados en un gremio arqueológico.
Entonces, claro, todos sabemos cómo nos comportamos los arqueólogos en Galicia. Yo creo que es un universal en todo el mundo, ¿no? Que si yo tengo, aquí se habló de secuestro de materiales, de realidades que todos hemos vivido, es decir, de que, bueno, pues uno tiene un material en una excavación, no se los deja a otros compañeros, los de la escuela de tal andan a la gresca con los de la escuela de tal, o sea, es decir, vamos a hacer un poco de autocrítica y no echar culpa a la administración de que no se publica. Tres cosas. Yo creo que sigue primando un positivismo ultranza en la arqueología gallega, y eso que lleva a acumular datos continuamente, y eso que lleva a que muchos arqueólogos consideren que hasta que tengan la hipótesis perfectamente fundamentada y todo, porque claro, yo si lo publico solo una vez, porque coño, son verdades objetivas y es una interpretación final, ¿no? Y yo creo que pecamos mucho de eso, ¿no? Cuando realmente el discurso arqueológico está en continuo cambio, en continuo movimiento, reinterpretaciones, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los problemas o una de las excusas que utilizan muchos arqueólogos para no divulgar el conocimiento. Alonso Braña comentaba, bien lo dijo, es que hay muchos especialistas aquí sobre divulgación. Es que ese es el problema, no lo digo porque lo hayas dicho tú, es que se considera un ámbito especializado dentro de la arqueología, cuando la práctica arqueológica, yo particularmente, es la práctica arqueológica en la que creo, en la que intentamos llevar a cabo. Mi trabajo parte desde la investigación básica y pasar toda una serie de lo que llamamos cadena valorativa, ¿no? Desde generar conocimiento, investigación básica, divulgación, difusión, hasta acabar llegando a la sociedad y a la musealización de todo ese registro que generamos, ¿no? Y eso creo que son los problemas. Y eso nos lleva a los códigos éticos, es decir, hay muchos códigos éticos funcionando, desde la Asociación Europea de Arqueólogos hasta el Colegio, yo qué sé, de licenciados en Filosofía y Letras de Madrid. A día de hoy, en el 2008, claro, es que estamos hablando de todos los medios que no había hace 30 años, ¿no? O sea, que eso tampoco creo yo que sea una excusa, ¿no? Y esos códigos éticos bien lo dicen, es decir, los arqueólogos tienen que garantizar que los resultados de una excavación o de una intervención arqueológica X lleguen a la sociedad por medios impresos y por medios electrónicos, ¿no? Y, coño, es que estamos en el mundo de Internet, ¿no? Es decir, y de hecho es una práctica que se está llevando a cabo en muchos ámbitos, es decir, informes, ya no hablo de memorias técnicas finales, que pueden tener una cierta excusa que tarden, a lo mejor, en presentarse porque hace falta, efectivamente, resultados de analíticas, dependes de terceros, ya sabemos cómo funciona eso, pero, de hecho, en Galicia y en otros ámbitos de la península ibérica se publican ya en tiempo real los informes valorativos y se cuelgan. ¿Qué pasa? Que volvemos al gremio arqueológico. Claro, yo necesito mi rollo curricular, pim pam, publicar en revistas tipo A. O sea, tengo un control de una información que considero que es mía. Joder. Y yo creo que ese es el problema básico. Y creo que hay medios suficientes en la actualidad como para divulgar eso. Tanto a nivel científico como a nivel social, ¿no? Entonces solo quería apuntar estas ideas, que tenemos que hacer un poco de autocrítica tamén, ¿no? En ese sentido. Parece que hai que insistir un pouco tamén na cuestión de que hai unha arqueoloxía que podemos chamar directamente comercial ou de xestión, se queredes, é unha arqueoloxía máis teórica, máis de investigación, que ten un financiamento da administración. Entonces aí hai unha dicotomía que é un dos males que existe. Non se pode competir. As institucións teñen moitos medios e poden analizar por aquí, por alá, e senón incluso coñecen a fulanito que lle fai ese favor e lle resolve. Unha persona que ten que vivir da arqueoloxía tipo empresa, pois ten que sobrevivir con presupostos. Entonces estamos deixando a investigación en mans de a especulación dos presupostos que se traten, non? É así de claro. Porque la mayoría perdona que te interrumpa, la mayoría de los presupuestos no incluyen nunca una partida para trabajo de gabinete. Pregunto. O sea, eso ya es bastante escamoso, ¿no? Quien tiene que valorar ese presupuesto. Pero ¿cómo van a incluir dinero para trabajo de gabinete? Si es que una empresa de arqueología lo que no puede ser es el sabio Salomón. Como vienen empresas de arqueología y te montan una aula arqueológica de los Suevos y pasado mañana uno de Paleolítico Inferior y pasado... Sencillamente yo creo que es una situación que no tiene salida. Es que no tiene salida. Y nuestro querido compañero, el fiscal, decía, es que se puede prender. Está prendido ya, porque aunque estén los informes de las empresas de arqueología, ¿quién va a investigar con una excavación que no ha hecho él? Eso es un suicidio. Ni se puede investigar por encargo, como se ha propuesto muchas veces. Bueno, pues uno del centro de lo que sea, de la universidad, especializado en medieval, pues todo lo que haya de medieval, que hayan excavado las empresas, que lo estudien. Eso no puede ser, eso no es un planteamiento. La investigación no es algo impuesto. Pero lo que estás diciendo no es muy profesional. O sea, a mí, que por ejemplo se valoren igual pues los proyectos de, no es por nada, de un pipiolo que se acaba de licenciar
con una persona que tiene una trayectoria y conoce, además está especializada en un campo. Primero, la gente servimos para todo. Tanto podemos excavar siglo XVIII como paleolítico. Pues Efectivamente, a mí, fíjate, en ese sentido me da igual que sea bombero el que investigue si lo hace bien. Bueno, a mí también. Pero el problema es que yo creo que no se está haciendo bien, en la mayoría de los casos. Pues contesto ya a lo que tú planteabas. La arqueología es una, no hay una arqueología de investigación y una arqueología de gestión. La arqueología es la arqueología, debía de ser una. por encima de todo. Por eso digo que es un problema un tanto irresoluble, porque da la casualidad que hay que hacer la vía rápida hasta ahí y pasamos por encima de 5 yacimientos. Yo es que no sé cómo se soluciona eso. No lo sé. Realmente, no Ni lo cómo sé. se solucionan los almacenes que están desbordando en todos los museos. Tampoco sé cómo se No, es soluciona que ahí eso. se llega un poco a una cosa más profunda, y es que es la dirección que lleva la sociedad, ¿no? Sí, o sea, evidentemente, si esto está pasando es porque la sociedad lleva un camino, ¿no? Y ese camino es el que está marcando a todas las exigencias sociales ahora mismo, que las ha expuesto perfectamente el compañero, es que los ciclos de investigación tradicionalmente, que acababan con unas revistas, unas publicaciones muy enjundiosas y el material en el museo, ahora exigen, y de hecho ya hay teóricos que lo dicen, es una exigencia que una excavación tenga proyección social. Proyección social con lo que implica, porque lo dice la ley de patrimonio de alguna manera, pero está diciendo proyección económica también. Ahí está enmascarado otros conceptos diferentes. Y en relación con lo que planteaba Jordi, ¿qué planteamientos hace? Es que esos planteamientos que tú decías, económicos, sociales, al fin y al cabo lo social es la finalidad, porque la historia estudia el cambio social. De hecho, eso no lo debes de plantear como una cuestión generalizada. Hay arqueólogos que son buenos arqueólogos y hay otros que son tipo Madero con ojos, y yo conozco a muchos. Es decir, que es que no es igual. Nosotros nos movemos en un ámbito metodológico, la manera con que has hecho historia, históricamente, pues es a partir de unos marcos referenciales que están agotados los tres, que lo sabe todo el mundo de aquí, hasta el alumno de primero, que seguro que lo sabe mejor que nosotros. Que es normativismo, que es nueva arqueología y que es postprocesualismo. Y están caducados los tres. Entonces carecemos de marco de referencia para investigar. Y las salidas son múltiples, se salen lo múltiple. Y hay de hecho gente, yo hablaba con Harrison, por ejemplo, que tampoco es que sea un dechado de como ejemplo, pero decía que allí en Inglaterra que había arqueólogos que volvían al más puro normativismo, a documentar muy bien, que no son capaces de dar salida a la cuestión y que bueno, pues ya vendrán los investigadores del futuro, poco más o menos. Y en la actualidad, pues las derivas son multiplicidad de salidas, pues yo que sé, como puede ser la arqueología virtual o como pueda ser la arqueología subalterna hecha desde los países colonizados en vez de desde los que han tenido el poder. Las salidas las hay, pero hay que reconocer que el problema es ausencia de marcos de referencia compartidos y que hace que nos estemos moviendo pues en una nebulosa de alguna manera, pero hay que darle salida y la gente desde luego no está quieta, por lo menos los teóricos y metodólogos que tienen alguna salida, la plantean, a lo mejor no van a ningún lado, pero que desde luego se hace algo. Entonces la cuestión es estar en relación y al loro con las últimas propuestas metodológicas. Sí que lo hay gente, ahí en Valladolid pues tenemos colegas que siguen con el culo de la cerámica todavía. Yo veo que hay un optimismo en la última intervención exagerada. Es decir, quizá es que en Cataluña la situación está mucho peor de lo que yo pensaba, pero realmente ojalá la gente se moviera con esas inquietudes y esa discusión teórica. Claro que hay gente que nos planteamos que para qué sirve lo que estamos haciendo. Y hay gente que tanto se lo ha planteado que ha dejado de hacer arqueología de campo o de gabinete y se dedica a hacer leyes de patrimonio. O sea, yo conozco gente así. O sea, ¿por qué? Porque se vio que el camino que llevaban no llevaba a ningún sitio, estábamos solo repitiendo lo mismo y fueron incapaces o no vieron la salida esta que dice el compañero que hay o que otra gente ha visto. Yo llevo 20 años buscando una salida también al asunto y me he tenido que ir al extremo final de América para encontrar una cosa. La semana pasada le decía a un compañero que aprendió en nuestra excavación, digo, es que en Paleolítico es un aburrimiento, no hay nada nuevo, realmente no hay nada interesante. Bueno, encuentran un diente más, un diente menos, pero
Es decir, algo que nos cambie realmente o que te estimule una cosa nueva, no veo. Y la situación social me parece, sí, se ha dicho, la sociedad nos conduce a eso y a otras muchas cosas peores también en general. Sí, ha habido un proceso general en toda la península y en casi toda Europa, de privatización de la arqueología. O sea, la arqueología se ha privatizado porque se ha delegado en empresas y las empresas utilizan la arqueología o el patrimonio arqueológico pues para generar el beneficio propio o a veces subsistencial, pero es así. O sea, se ha capitalizado, se ha pasado la arqueología y se ha vendido la arqueología. El Estado la ha vendido. Estamos oscilando entre o pesimismo e o optimismo epistemolóxicos nesta mesa redonda. De todas maneiras, mediante sinais, a organización me di que quedan aproximadamente 10 minutos desta mesa redonda. Como xa dixen na miña intervención, non me gustaría... A eso vou. 10 segundos. Iba precisamente a dicir iso. Me gustaría que este público que tanto nos quere, que con tanta paciencia mos acaranos, que quizás, teñan cuestións, non sei se xerais ou máis concretas, e, por favor, teñen 10 minutos. Bueno, en primeiro lugar, penso que despois das conferencias que levamos hoxe, que se deu unha bastante boa imbricación, digamos, entre o que é o academicismo e o que é a divulgación, tanto na xeración do 25, como nos comentaba Jan, sobre todo no coñecemento da arqueoloxía galega, como no grupo García Alén, e penso que agora tendo un goberno supostamente de esquerdas nacionalista, defensor da arqueoloxía galega, pois se podería avanzar moitísimo máis do que se está avanzando, cando antes con moitos menos medios se fixo o que se fixo. En segundo lugar, quería preguntarlle, posto que aquí hai un sector bastante importante, creo que de profesorado, de ensino medio, non sei se queda algún, porque xa se sabe que se ven moito a firmar e a por os diplomas por as exixencias da Consellería de Educación, non? Pero quería, xa vexo que quedan dese algúns. Vamos a ver, quería ver a vosa opinión, posto que a pregunta fío da mesa redonda a divulgación do coñecemento científico no eido do patrimonio cultural, que papel lle vedes ao ensino secundario e o mesmo bacharelato ou a primaria. Eu vexo bastante pesimista, bastante negro, se non o imbricamos con ese factor de divulgación que nos decía o profesor Esteve. Que opinades vos sobre a divulgación na educación? Sí, mira, a pregunta concreta esta última, que me pareceu que fixeras outra antes. Primeiro fixen un comentario sobre, se queredes comentar algo sobre a divulgación, a imbricación entre a divulgación e o academicismo das xeracións anteriores, e se agora non estamos nun momento de estancamento, como o que decía o profesor nos anos 90 que se produciu. Ben, e despois era unha pregunta sobre que papel se lle otorga ao ensino medio na divulgación. Queredes facervos cargo algún de vos? Brevemente, é que o tema do ensino secundario é interesante, cando menos. Mas que nada pouco unha saída laboral que habrá que ter en conta algún día destes, non? Non para firmar a irse, non? Senón para intentar contribuir a facer país e tal. Bueno, vamos a ver, se un collo eu teño feito, non? Para ver, por exemplo, a imaxe que había da Casa Castrexa nos libros de texto dende os anos 70 até a actualidade, e é impresionante porque hai un auténtico foso entre o discurso arqueolóxico, o coñecemento arqueolóxico no ano 2008 sobre esa temática e o que se divulga nos libros de texto. Eso xa para empezar, é dicir, estáse divulgando algo que realmente non se corresponde nada coa realidade aparentemente científica, non? E iso xa é unha eiva. E depois eu creo que é fundamental, lóxicamente, que a arqueoloxía entre en primaria e en secundaria, non? E vou poñer un exemplo brevísimo. Bueno, fun ao colexio en Pontevedra, non? Aí finais dos anos 80, e, de feito, é un exemplo de como a divulgación pode crear incluso vocacións, non? E pode cambiar a realidade, non? Entre outras cousas, porque unha serie de xente, incluído este señor de aquí á dereita, pois que iba a dar moitísimas charlas. Eu fun ao Álvaro Limeses, sí. E, por exemplo, ir á excavación do Castro de Penalba, eu tiña 10 anos, pois a verdade que me impactou moitísimo, non? Falo en plan así personal, non por facer a pelota, ni moito menos, non? Pero é que é unha realidade. Por esa época, este señor de aquí tamén, e falo porque é un caso paradigmático, interviu na Ponte do Burgo, non?
naquela altura falar de arqueoloxía social era bastante complicado. Lóxicamente, nesa intervención houve unha serie de poderes políticos, aquilo tapouse e acabou como Rosario da Aurora, non? Que pasa? Que 20 anos despois, sabemos que volveu a haber outra intervención na Ponte do Burgo e estamos falando xa dunha arqueoloxía social que está asumida realmente polo goberno municipal, neste caso, independentemente da ideoloxía política de cada quen ou quen goberne, non? Fano ben os de dereitas, os de esquerdas, depende moitas veces, non? Do contexto. Entón, como nese contexto, eu creo que o labor de divulgación que se fixo nos anos 80, nos anos 90, moita xente, crea realmente unha percepción moi positiva cara ao patrimonio nesas novas xeracións, non? Que son as que están en moita medida pues, votando, non? A determinadas opcións políticas, non? Entón, para ver como a divulgación pues, é importante e tamén depende, lóxicamente, dos contextos sociais e políticos, non? Bueno. Eu apuntaría unha cuestión por algúns colegas que se dedican ao ensino medio, concretamente, vamos, son docentes de historia, ou bueno, ou de todo eso que ya encargan aos profesores, aos licenciados en historia no plano da docencia en medias, non? E tamén, quizás un problema para que a mellor arqueoloxía se poda divulgar dentro dos propios centros de ensino secundario ao marxe das intervencións puntuais que arqueólogos algunhas veces, por petición dos propios profesores, pois, podemos facer eventualmente, é que realmente no programa, o programa realmente non está feito en termos cronolóxicos, bueno, entón sería o 90% do programa dedicado a arqueoloxía, tampouco pido tanto, pero realmente é que non sei se agora, non sei se hai pouco me comentaba un colega que non sei se aínda reduciran máis a parte, digamos, de arqueoloxía e historia antiga. Sí, o sea, sí, algo me comentou como que, bueno, o sea, que claro, moi difícil, que realmente a xente pode adquirir algo de coñecemento, de conciencia sobre ese tema, non? máis cousas, podería haber para unha pregunta. O primeiro é decir que eu non teño nada que ver ca arqueoloxía, non? Que estou aquí un pouco como cidadana, como consumidora da divulgación. O que vexo un pouco... eu tiña unha pregunta para o fiscal, que non recordo o seu nome, pero que agora vai un pouco ligada con este tema da mesa redonda, non? Eu penso que a divulgación, a principal entidade que faría a divulgación sería a administración, pero pasa o de sempre, non? A administración gustalle que os cidadáns sepamos canto menos mellor, porque canto máis sepamos, máis exiximos, non? Entón, se a administración é a primeira, digamos, que incumpre as normas, é dicir, a administración sería a primeira que sería denunciable por sí mesma, por moitas actuacións que se fan, non? Ás veces supoño que será por descoñecemento, non? Que hai un camiño que está empedrado de toda a vida, eso non se pode levantar e hormigonar, non? Pois supoño que como eso, pois moitas máis cousas, non? Entón, era un pouco esa reflexión, non? Decir, como vai facer a divulgación a administración se, por outro lado, non lle interesa que os cidadáns sepamos, estemos informados, en unha palabra, non? Gracias. Sí, hombre, yo lo entiendo como efectivamente más una reflexión que una crítica. Hombre, la administración incumple. No hay una norma que le obligue a la administración a divulgar en este sentido, ¿no? Y que tienen información... Que incumple no sentido de que a veces destroza ese patrimonio a propia administración. Sí. Es verdad. O sea, a veces es verdad que hay infracciones que se derivan por la propia administración. También tengo que decir que tenemos una sociedad que yo creo que es viva y que, la verdad, desde mi observatorio, yo llevo lo mismo que el patrimonio histórico, llevo el urbanismo y recibo muchas denuncias que proceden directamente de los particulares. Tampoco vamos a descargar todo en la administración. Yo creo que también se dijo bien y respecto de determinadas obligaciones de divulgación no solo incumben a la administración, sino que tenemos la perfecta facultad de acceder todos a la red y colgar en una página web absolutamente gratuita toda la información que nosotros queramos poner, sea de cualquier otra naturaleza, ¿no? Y sí, fundamentalmente eso sí. Bueno, eu
yo quería hacer por la anterior pregunta que se hablaba de ensino secundario, que me estaba acordando ahora cuando hice las prácticas del curso del CAP, sí, no muy buen recuerdo, por cierto, que uno de los textos estaba explicando la historia de Galicia, pero con la historia de Cataluña, y no es por sencillamente la editorial, estaba explicando la etapa medieval gallega a través de Cataluña, ¿no? Y esto, lógicamente, la única relación que se veía ahí era la editorial, ¿no? Entonces, yo, vamos, como no tengo mucha relación con el ensino, pues, pero bueno, lo quería dejar como observación, ¿no? de que esto funcionó así, por lo menos no hace muchos años, no sé ahora cómo lo llevarán. Vamos a aprender a historia medieval de Galicia escoitando falar de Guifré el Pilós. Era marca hispánica, según parece. Ben, me temo que véxome na obriga de cortar esta mesa redonda, cosa que sempre fago atentados aparte con pensar, porque realmente estas mesas redondas se está convertindo aquí nos encontros nunha institución, realmente en algo moi interesante, que hai que deixar máis tempo. Desta volta non houve tanto tempo como da outra vez, pero bueno, o tempo nos rixe, e non podemos mandar sobre ele. Así que agradezo a vosa atención, a vosa presencia en nome dos meus compañeiros aquí na mesa redonda. Moitas gracias.